Estados Unidos impuso un impuesto del 25% a todas las importaciones que se hagan de México a Estados Unidos. El motivo de esta impuestiza es porque México no hace lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo y, según un comunicado de la Casa Blanca, porque gobiernos o autoridades mexicanas han protegido a miembros de la delincuencia organizada. Pero ¿qué es lo que representa esto para la economía del país, para la economía de cualquier mexicano? Aquí la respuesta. Bienvenidos a esta emisión especial. Yo soy Irving Pineda. Agustín Dorantes, senador del PAN, ¿cómo estás? Mi querido Irving, muy bien, con el gusto de saludarte. Oye, pues estamos en la impuestiza, en los aranceles, pero a ver, mucha gente no entiende qué es un arancel, Agustín. Es un impuesto que se dan a las exportaciones de México a Estados Unidos. Hay que recordar que el principal socio comercial de México hacia Estados Unidos es el más importante, y además que muchos de los empleos de las industrias que hay en México, en estados industrializados como Querétaro, sin duda son muy relevantes. Claro, ahora mucha gente nos pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? A mí como un ciudadano mexicano, ¿en qué me repercute que Donald Trump haya puesto estas impuestizas, estos aranceles? ¿Qué representa y qué es lo que están leyendo ustedes? Haz de cuenta que si Estados Unidos es el principal socio comercial y representa más del 80% de las exportaciones, si se hace un auto aquí en México que se va a Estados Unidos, le van a cobrar un impuesto de un 25%. O sea, el valor del carro va a ser 25% más caro. En Estados Unidos, que va a competir con otros carros que se hagan en Estados Unidos o en otras partes del mundo, pues lógicamente pues va a ser más caro y es posible que disminuya la demanda de los vehículos. ¿Esto qué genera en México? Pues lógicamente que las empresas que están haciendo carros en México hagan menos carros o busquen otros lugares donde hacer carros, porque en México les sale 25% más caro hacer un vehículo. O sea, es decir, enviar esa parte les va a costar 25% más. Es correcto, y eso puede generar pérdida de empleos. En primer lugar, es pérdida de competitividad, puede generar pérdida de empleos, pérdida de inversiones, pérdida de oportunidad de hacer negocios. Sin duda, es un escenario muy grave, muy catastrófico. Hay que decirlo con todas sus letras, se va a mover, va a haber un impacto fuerte en la economía mexicana y tenemos que ser muy inteligentes para saber cómo vamos a reaccionar. Claro, ahora, hay posibilidades de que Trump pues recule un poco, cambie un poco, pero aún así pues va a estar, siento yo, la amenaza siempre, ¿no? En lo que él esté gobernando siempre va a tener esa amenaza. Pareciera que cualquier día puede haber un cambio inesperado. No podemos confiarnos de las decisiones que tome el presidente. Muchos creían que los aranceles no se iban a poner, que estos impuestos no se iban a poner, y hoy, hasta el día de hoy, son una realidad. Y lo que tenemos que hacer como país es, primero, en cuanto a las medidas que ellos nos impusieron, tener una respuesta, una reacción. Cómo lograr mover la decisión del presidente Trump a través de las personas que viven en Estados Unidos, porque hay que decirlo, que las economías están conectadas. También si México toma la decisión de poner ciertos aranceles a ciertos productos, puede generar movimientos dentro de la política interna. También hay que recordar que el presidente Donald Trump no tiene una mayoría tan abrumadora como el Partido Republicano, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Moviendo ciertos estados, podemos generar presión suficiente para evitar este tipo de aranceles que van a afectar tanto la economía de México como la economía de Estados Unidos. Y otro tema importante es la justificación que da Estados Unidos para poner estos aranceles, que acusa a los distintos gobiernos de México de estar coludidos con el crimen organizado. A ver, esa es la razón. La Casa Blanca dice que en el gobierno de México se tolera que haya un refugio de narcos o de delincuencia organizada. Lo reitera y lo reitera la Casa Blanca. Se lo iban 2 veces, por lo menos que en un comunicado, dicen eso. La presidenta dice, no es cierto, es difamatorio, pero la Casa Blanca lo dice. El que acusa tiene la obligación de probarlo. Lógicamente con el Mayo que lo tienen agarrado, con distintos delincuentes que hoy están en Estados Unidos, podemos presumir que tienen información que nosotros no tenemos. Pero ¿qué es lo que tendría que pasar? Pues tendrían que señalar al servidor público que realmente esté vinculado con el crimen organizado, pues que no haya impunidad, que se le castigue, que se le sancione para evitar que vuelva a suceder. Sin duda, el reto más importante que tiene México
es la seguridad. Pero también hay que decirlo con todas sus letras. Es un problema que también tiene mucho que ver Estados Unidos. El tráfico de armas de Estados Unidos hacia México también son parte de responsable. El consumo de las drogas en Estados Unidos es muy alto, también son responsables, y México también es responsable de no combatir. La estrategia de abrazos y no balazos no funcionó. No está funcionando. Ahora, México dice que va a poner aranceles. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo lees como senador? Que además tú tienes comunicación con muchos empresarios. ¿Qué te dicen los empresarios fuera del grabador? Ahora sí que en la comida, en las comidas, en las reuniones. Sí, pero de forma estratégica. Para algunos productos que se desarrollan en ciertas regiones donde generemos más presión para que el presidente de Estados Unidos tenga una presión interna y de esta forma recule. Hay que recordar que hay un tratado de libre comercio, el TEMEC, que están incumpliendo el país del norte, y también hay que hacer valer los mecanismos legales con el objetivo de que se hagan cumplir los tratados internacionales. El castigo de los Estados Unidos a México se debe a que los narcopolíticos de Morena se asociaron, valga la redundancia, con varios cárteles. No veo aquí al senador Esquer, la oreja de AMLO, pero quiero decirle que los mexicanos sabemos de los pactos de López Obrador y de Andrés López Beltrán, su hijo, con los cárteles de la droga. Aquí en México lo que ha encendido es la forma en la que la presidenta Claudia Sheinbaum dará la respuesta a este impuesto, a esta impuestiza cargada por el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo hará en un mitin en el Zócalo de Ciudad de México, que para algunos se presta a la propaganda política. Aquí no podemos jugar a la política y a las ocurrencias. A mí lo del domingo se me hace un acto partidista complicado, que yo creo que no va a enviar un buen mensaje. Eso no ayuda. La soberanía nacional la rompió Morena cuando destruyó el Poder Judicial, cuando está destruyendo las instituciones. Esto de ir a dar discursos al Zócalo, por favor, ¿cómo creen que por dar un discurso en el Zócalo va a dejar Trump de imponer aranceles? El domingo la presidenta convocó un mitin. ¿Qué onda? ¿Van a ir los panistas a ese mitin donde va a hablar de los aranceles? ¿Qué van a hacer? Todavía no nos han dado una decisión por parte del partido ni del grupo parlamentario, pero te voy a dar mi punto de vista. Sin duda pareciera que es un acto más partidista que de Estado. Y por parte del Partido Acción Nacional, el Estado mexicano va a tener todo el apoyo para la defensa de la soberanía. Pero también hay que decirlo, no podemos permitir que se partidicen este tipo de acciones, y también necesitamos que se atiendan las causas. Este 25% que se ha cargado a las importaciones que se hagan de México a Estados Unidos, ¿qué significa en las aduanas? ¿Qué es lo que representa y qué es lo que viene? Aquí la respuesta. Ricardo Peralta ha estado en aduanas. Ricardo, estas impuestizas, ¿cómo se viven en una aduana? ¿Cómo se está viviendo esto que este escenario que vive el país? Es una condición compleja, inédita en México. En realidad, esta imposición de estos aranceles desde Estados Unidos afecta mucho más a la economía de Estados Unidos que a la de México. Eventualmente, sin duda, habrá una afectación sobre todo para los exportadores en sus utilidades, pero si Estados Unidos sigue esta ruta, está causando y va a causar una recesión que no solamente, una recesión que no solamente va a afectar a los hogares estadounidenses, sino que también causa una incertidumbre en todos los mercados. Ya vimos Wall Street está ardiendo precisamente en las declaraciones de Donald Trump. Entonces, está mucho por verse. Es una condición que en México nunca había ocurrido. Se sabe por lo que ha venido planteando la doctora Claudia Sheinbaum que habrá medidas por parte de México en esas condiciones, no de reciprocidad en cuanto a los mismos aranceles, porque es inmensamente diferente lo que nosotros exportamos a los Estados Unidos de lo que ellos exportan de México. Entonces, hacer una condición de reciprocidad respecto a los propios aranceles en ese porcentaje para los Estados Unidos sería darnos un balazo en el pie. Pero eventualmente eso va a ocurrir en los Estados Unidos. Finalmente, el consumidor final, que es el estadounidense,
es el que va a pagar ese 25% de aranceles en los productos que ellos consuman en los Estados Unidos. Por poner un ejemplo, acaba de ser el Super Bowl. Michoacán es el primer productor mundial, en segundo lugar el Perú, de aguacate. Gran parte de esa producción se consume en los Estados Unidos. Ese 25% de aranceles que eventualmente también se imprima a ese producto, lo van a pagar los estadounidenses, no los mexicanos. O sea, al estadounidense le va a salir más caro un aguacate para hacer guacamole. Así es. Para ponerlo en palabras llanas. Y eso es por poner un ejemplo de la vida cotidiana del estadounidense. Pero si hablamos de la industria automotriz, si hablamos de la industria aeroespacial, si hablamos de la industria de los electrodomésticos, de los electrónicos, México también es uno de los principales exportadores de estos productos hacia los Estados Unidos. Y evidentemente el consumidor estadounidense es el que le va a afectar ese incremento de los aranceles en el consumo final. Claro, ¿qué pasa en las aduanas? ¿Hay mayores verificaciones? ¿Pasa algo? No, las aduanas de México seguirán trabajando como hasta este momento. Yo siempre he mencionado que una de las condiciones para mejorar la operación aduanera es la tecnología, para evitar que la mano del hombre sea la que defina qué pasa o qué no pasa. Si esto va de la mano con la legislación, una buena operación y por supuesto que las operaciones sean cada vez más pulcras, que existan los despachos conjuntos como se debe de hacer tanto de los Estados Unidos como de México, con eso se va a evitar el tráfico ilícito de algunas mercancías, el problema del tráfico de armas a nuestro país. Si existiera ese despacho conjunto como en su momento se instauró al principio del sexenio del presidente López Obrador, nosotros en su momento no solamente reinstauramos esa actividad del despacho conjunto, había personal de la aduana de México, por ejemplo en Phoenix, Arizona, en la aduana de Estados Unidos, en CBP, personal mexicano trabajando de la mano con el personal de aduanas de los Estados Unidos, precisamente para vigilarnos conjuntamente en el sentido de que las mercancías que pasan de un lado y otro de la frontera estén supervisadas por ambos países. ¿En virtud de qué? En virtud de que tenemos un tratado de libre comercio. Y eso también, lo que está ocurriendo con los aranceles, es una violación al tratado de libre comercio. Eventualmente también habrá condiciones de iniciar procedimientos ante la Organización Mundial de Comercio, precisamente por la violación al Tratado de Libre Comercio con estos aranceles que están totalmente fuera de ese tratado. ¿Qué productos nos podrían salir más caros a bote pronto? Por ejemplo, hay carne importada en nuestro país, hay granos importados, productos de uso doméstico o diario que la gente consume y obviamente pues todos esos productos tendrán un arancel mucho más alto, serán mucho más caros que los productos mexicanos y los productos mexicanos son de altísima calidad, no solo de altísima calidad, son productos frescos, son producidos por manos mexicanas y tenemos que regresar, yo creo que a ese proteccionismo nacional que nos ha caracterizado en el mundo y que muchos países lo hacen como política de comercio, que es el proteger a los productores nacionales. Yo creo que es el momento, es una gran oportunidad para México, no solamente para fortalecer nuestra economía, sino para darnos cuenta que también hay otros mercados, no solamente el estadounidense. Tenemos la frontera más grande del mundo, más de 3.400 kilómetros lineales con los Estados Unidos, pero no significa que tenemos que ser dependientes económicamente de los Estados Unidos. Hay más mercados, está el Medio Oriente, está el mercado asiático, donde tenemos que voltear, obviamente nuestros hermanos latinoamericanos, tenemos que voltear hacia allá para empezar a hacer un comercio más amplio, abrir las fronteras a la inversión a otros países y no tener miedo de esta condición, esta amenaza que desde el gobierno de los Estados Unidos está ocurriendo ya en la historia de manera inédita en nuestro país. Claro, ahora, ¿esto le pega a la economía mexicana? El Sí. que Estados Unidos le ponga estos impuestos, estos aranceles, que le cargue el 25% a lo que se envía de México a Estados Unidos, ¿le pega en la economía? ¿Cómo podemos ver este golpe a la economía? Mira, lo que te puedo decir es que los principales afectados son los capitales que se han invertido en México, pero que tienen origen en los Estados Unidos. La industria automotriz, la industria aeroespacial, las maquiladoras que están en la frontera. La Ciudad de México, fíjate, es la principal emisora de exportaciones hacia los Estados Unidos. En segundo lugar, Chihuahua. En tercer lugar, Nuevo León. En cuarto lugar, Jalisco. Son las 4 entidades federativas que exportan electrodomésticos, exportan electrónicos, exportan vehículos, autopartes, de la industria aeroespacial, partes también para
todos los productos que ellos utilizan para la construcción de aviones, en fin, una serie de productos. Me podría seguir con todos los estados de la República, en cárnicos, en granos, etcétera. Sin embargo, los más afectados son los capitales norteamericanos en nuestro país. Claro que va a haber una afectación, porque en esas empresas, cuando deje de haber la utilidad que existía antes de los aranceles, van a tener que hacer recortes de personal, puede haber una condición de desempleo, puede haber una condición de sobreprecios, pero quienes van a pagar esos sobreprecios va a ser el último consumidor, que es el norteamericano. Aquí en México sin duda afecta, la relación comercial que tenemos con Estados Unidos es la más importante que tiene nuestro país sin duda, pero al final del camino yo creo que esta es una condición temporal. La bolsa, hablaba yo de Wall Street, al momento de que Trump estaba dando la noticia de la vigencia de la publicación de estos aranceles para México y otros países, Canadá inmediatamente señaló que ellos también harían una reciprocidad en esos aranceles. Se le impone un 10% más a China, es decir, el 20% para China. Y esa condición no hay un inversionista, un accionista en ninguna de las distintas formas bursátiles que existen en el mundo que soporte una condición de esa naturaleza. Entonces, no es solo el presidente Trump, hay capitales muy importantes que están invertidos en nuestro país, en Canadá y en otros países del mundo, y esto no va a soportar más allá de unas semanas, quizá algunos meses, cuando se den cuenta que una decisión de esta naturaleza es una torpeza desde el punto de vista económico y político, sin duda. Ricardo, te aprecio mucho. Encantado, muchas gracias. Qué gusto verte. Qué gusto igualmente, amigo. Gracias. Gracias, Irving. Este tema seguirá en el ojo del huracán y por supuesto que en Fuerza Informativa Azteca le vamos a dar puntual seguimiento. Yo soy Irving Pineda, en verdad, qué gusto andar por acá.